I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Ese es nuestro Dios, que obra milagros.
Busquemos la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1. A partir del versículo 9 al 14, dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colossians chapter 1 verse 9 to 14 says, "For this reason also since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please him, in all respects bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all power according to his glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience, joyously giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins." Amén. Continuemos adorando a nuestro Dios. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahí estaremos con Él en esa eternidad. Llegaré a ese día que le veremos cara a cara. Llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder, se apaga mi temor, en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás. Conmigo estás, no hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo
viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Dice la palabra de Dios que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Amén. Bendita la palabra del Señor. ¿Pueden sentarse? Bien, damos gracias al Señor porque nosotros podemos ver que hay hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios, que escuchan el llamado de Dios para sus vidas. And we're going to pray for them because there are many people who hear God's voice in their lives. Y esto que nuestra hermana estábamos promoviendo de las misiones para alcanzar las nuevas etnias, son etnias que no tienen nuestro idioma, ni inclusive el idioma de su propio país. Hay diferentes tribus con diferentes idiomas y a ellas no se han alcanzado. Pero hay hombres y mujeres como estos hermanos que vimos ahí, que respondieron al llamado de Dios. And so these people, they don't speak English or anything in those countries. They speak different languages. But we're going to pray for these missionaries who received God's calling to take them the gospel. Y como estos tenemos a nuestro hermano Glenn aquí, que él viviendo en California, sintió que Dios le dijo, vámonos para Miami, y obedeció al Señor, y él está aquí en Miami Beach, repartiendo en la pequeña Habana, en el downtown de Miami, repartiendo tratados. Ese es el llamado a repartir, y nosotros tenemos que apoyar en oración. Estamos llamando a apoyar en oración, porque es muy importante para que el Señor le cuide, le provea las necesidades que tiene también, tanto materiales, espirituales. Espiritualmente tiene aquí una familia con nosotros, ¿verdad? So, an example is our brother Glenn, who God told him, leave California, go to Miami. And so Glenn is out passing tracts and preaching on Miami Beach, Little Havana, and we need to pray for people like Glenn. Y hermanos, en la mañana de hoy queremos hablar sobre este capítulo de Primera de Colosenses, en esa porción del verso 1 al 14 que leyó nuestra hermana Tamara. Y vamos a estar viendo el tema de la oración del apóstol Pablo pidiendo prosperidad espiritual por sus hermanos. And so this morning's message is actually based on chapter 1 in Colossians, verses 9 through 14, where Paul is praying for the Christian brothers and sisters there in Colossae. Y cuando analizamos este versículo del capítulo, el verso 9, dice, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo a aquellos hermanos. So Paul says in verse 9 that they do not cease to pray for you and to desire that ye may be filled with the knowledge. Y nosotros podemos decir en esta mañana que no vamos a cesar de orar por todos estos hermanos que están llevando el evangelio de Jesucristo a las naciones. And we can apply that to us, where we are not going to stop praying the missionaries who are taking the gospel to the different nations. Cuando leemos en la palabra de Dios, en las Escrituras, podemos ver que había muchos propósitos en mente, y debemos de leer, mis amados hermanos, las Escrituras para encauzar nuestro propio corazón y vida en el camino de la fe y de la felicidad. So, as we read the scriptures, we can maybe develop many purposes in our minds, but we should read the scriptures, let it touches our hearts, so we can go and live on a road of faith and happiness. Y podemos ver en las Escrituras, cuando nos deleitamos aquí en este libro de Colosenses, que hay muchas palabras y hay muchos mensajes en esta epístola, en esta carta, que pueden traer a tu vida y a mi vida gran aliento
a cada uno de los corazones de los hijos de Dios. So this letter that Paul wrote in Colossians there, if we read the message in that, we can actually learn something that will bring happiness to our hearts. Y queremos en este día de hoy, mis amados hermanos, que miremos la oración de este apóstol, del apóstol Pablo, a favor de los santos, de aquellos cristianos, de aquellos fieles hermanos que vivían en Colosa, a fin de alentar tu corazón y mi corazón. So we're going to take a look at this prayer that Paul wrote there in Colossians, and we're going to apply it to our hearts today. Y en primer lugar vamos a ver que Pablo oró para que fuesen llenos del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? De la buena voluntad de Dios. So first thing Paul prayed for was that everybody would know God's will. Y esto lo vemos en el verso 9. Y Pablo creía que Dios tenía, mis amados hermanos, una voluntad universal para todos los hombres. Pero también el apóstol Pablo se proyectaba que veía una voluntad individual para cada persona, para cada hombre. So Paul believed that God had a plan or has a will right for everyone, but he also has a will and plan for each of us as individuals. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, él no consideraba la voluntad de Dios como algo que un destino ciego o fatalista o impotente. Paul did not consider that God's will was some kind of just blind destiny for everybody. El apóstol Pablo veía el plan de Dios para cada uno de nosotros, que nos permitirá vivir una vida plena, nos permitirá vivir una vida de abundancia espiritual, de paz, de gozo, cuando tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestras vidas. Paul sees God's plan for us as something good, something that can let us live a good life, a life of spiritual abundance. Y es muy importante, mis amados hermanos, que creamos que nuestro Dios quiere que tengamos un conocimiento claro, que tengamos un conocimiento personal sobre su plan, ese plan y programa para nuestras vidas, un plan de salvación, un plan para la vida eterna. And so we should believe that God wants us to know clearly what His plan is for us, for our lives and our eternal life. Y el mensaje, mis amados hermanos, que nos da la palabra de Dios, esta palabra del principio al fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Dios sí tiene un plan real, Dios tiene un plan claro para cada uno de nosotros. And the message of the Bible from Genesis to Revelation is that God has a plan, a clear plan for all human beings. Y nuestro Dios, mis amados hermanos, por mucho tiempo ha estado tratando de revelar esta voluntad, esa voluntad suya a su pueblo, colectivamente, y a los individuos personalmente, cuando Dios llama personalmente. God has always tried to reveal His will and His plan for people and also to each one of us individually. Y esta oración que podemos ver aquí del apóstol Pablo nos debería, mis amados hermanos, animarnos a creer que podemos hallar y a seguir la buena voluntad de nuestro Dios. And Paul's prayer here in this book should lead us to discover and to follow God's good plan. En segundo lugar, podemos ver que el apóstol Pablo oró para que anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo. Something else Paul wrote here is
that we should walk in a way that is dignified and that we're always thankful for everything. Esta oración, mis amados hermanos, debería ser el desafío, debería ser la inspiración para que creamos que es posible andar por este mundo, un mundo malo, lleno de pecado, lleno de maldad, que vivamos un mundo de un modo que resulte de agrado a nuestro Dios, de agrado a nuestro Padre Celestial. In this world, it's a sinful world, it's a bad world, but we should still walk, and we can walk in a way that gratifies and makes our Father happy, our Heavenly Father happy. Cuando leemos el capítulo 5 de Génesis, versículo 24 nos dice, allí en el Antiguo Testamento, que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. For example, if we look at Enoch there in Genesis 5:24, the Bible tells us that Enoch walked with God and all of a sudden he disappeared because God just took him. Leemos también en la palabra que Abraham era amigo de Dios y andaba con él y hablaba con Dios. The Bible tells us that Abraham was God's friend and that he spoke with him and walked with him. Leemos en la palabra de Dios que Moisés anduvo y habló con Dios. Moses also walked and spoke with God. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo no hubiera orado pidiendo esto si el cumplimiento de su oración fuera una imposibilidad. Y cuando leemos en 2 de Corintios 5:9, nos dice este versículo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable a Dios. So the Apostle Paul didn't pray this because, it wasn't something he thought it was impossible, because he says, for example, in 2 Corinthians 5:9, he says, that's why we labor, that whether present or absent, we may be accepted of him, of God. La oración del apóstol Pablo, mis amados hermanos, en tercer lugar, vemos que Pablo pidió que sus vidas llenaran fruto en toda buena obra. Paul also prayed that, the people at that time, the Christians, that they would produce fruit through their work. Y la comunicación inicial de Dios al hombre fue allí en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando decía el Señor, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. In Genesis 1:28, God is speaking to Adam and Eve, and he says, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth. Es decir, mis amados hermanos, que desde el momento de la creación de nuestro Dios, fue la buena voluntad de Dios, de que desde los árboles de la historia, los albores de la historia, el hombre viviera una vida feliz, productiva, una vida fructífera. So God's will since the beginning was always that man live a happy life and that he be productive and fruitful. Y nuestro Señor, mis amados hermanos, ansiaba que sus discípulos vivieran vidas fecundas. And Jesus wanted his disciples to live fruitful lives. Y en Juan capítulo 15, verso 8 nos dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Muchos frutos y seáis así mis discípulos. In John 15:8, Jesus says, herein is my Father glorified, that you bear much fruit, and you shall be my disciples.
Pero esa ansia de nuestro Dios hacia aquellos hombres es la misma hoy día para usted y para mí. And this is true even for us. Jesus wanted his disciples to be fruitful, and he wants us to be fruitful. Dios quiere que tu vida sea una vida que esté glorificando al Padre y que cada uno de nosotros podamos llevar muchos frutos en nuestra vida cristiana y que seamos sus discípulos. No simplemente venir solamente un domingo a una iglesia o estar en su casa viendo un programa por streaming, en la televisión, la predicación de un pastor. Dios quiere ver sus frutos, porque la palabra dice, por sus frutos le conoceréis. La palabra de Dios nos dice que usted y yo tenemos la responsabilidad de producir, de salir y proclamar la palabra de Dios en todo momento. God wants us to be fruitful. He doesn't want you to just come to church or to listen to some preacher on TV. He wants you to spread that gospel, spread his message. Y en Juan 15, quiero leer los versos 1 al 5 que dicen, esto nos da unas instrucciones específicas, estos versos, acerca de lo que usted y yo debemos hacer si nosotros queremos ser seguidores de nuestro Dios, y si nosotros queremos ser productivos y fructíferos. Dice el verso 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. And so here in chapter 15 of John, Jesus tells us how we can be fruitful. It starts off by saying, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purges it. Yo quisiera ser el que lleva fruto para que Él limpie nuestras vidas. Dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verse 3 and 4 says, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can you except that you abide in me. Y dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Usted podrá hacer todos los planes que usted quiera, contando con usted, pero sin Él usted no va a poder hacer nada. Y es muy importante que usted acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador. Él se entregó allí en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados. Él quiere cambiar nuestras vidas, nuestro modo de ser, y quiere que usted sea una nueva criatura, una nueva persona que enfoque su vida andando con Él, y entonces con Él es el que puede dar
Él es la vid. Y entonces usted va a poder dar y ver los frutos mientras usted ande junto con el Señor. And you can do all you want, you can make all of the plans you want, but without Jesus you can do nothing. It's important that we accept Him as our Savior. He died for us, and He will work through you, and He wants you to produce fruit in this world. Nuestro Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para morar en cada uno de nosotros. Y Él se propone producir, mis amados hermanos y amigos, con nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5, 22, 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo. El fruto del Espíritu es paz. El fruto del Espíritu es paciencia. El fruto del Espíritu es benignidad. El fruto del Espíritu es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Our Father God gave us the Holy Spirit to live in us, and it is the Holy Spirit that produces the fruit of the Spirit. Galatians 5, 22, 23 says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Cuando el poder del Espíritu Santo entra a nuestras vidas, todo cambia. Y desde ese momento, si usted lo deja que Él opere en su vida, que Él empiece a transformar todo aquello que no es correcto en su vida, entonces usted va a andar en una comunión íntima, personal con el Señor, mediante la palabra, la oración. Entonces es cuando usted va a ver los frutos del Espíritu Santo. If you continue in the Holy Spirit and you pray and you study the Scriptures, let the Holy Spirit guide your life, you will see fruit in your life. Pablo oró por aquellos hombres y mujeres que decían ser cristianos. Y Pablo oró de esta manera porque a veces vivimos una vida cristiana superficial. A veces vivimos una vida que no dejamos que Dios obre de una manera única y que sea el que Él tome el control de nuestras vidas. Y por eso necesitamos esa unidad en el Espíritu, ese Espíritu Santo y con Dios. Paul prayed for those early Christians, that their faith not be something just superficial. He prayed that those Christians, and even us today, that we be united. Pablo oró para que crecieran constantemente en el conocimiento de la palabra de Dios. The Apostle Paul prayed that those Christians would grow in their knowledge of God and of His Word. Pablo estaba ansioso de que tuvieran algo más que un conocimiento acerca de Dios. The Apostle Paul was kind of anxious because he didn't want those Christians to just have a basic understanding. Pablo anhelaba, mis amados hermanos, que estos hermanos tuvieran un conocimiento experimental de Dios y que llegasen literalmente a conocer a Dios mediante la palabra de Dios en un sentido más profundo, en un sentido más rico y en un sentido más maravilloso. Y cuando leemos en Filipenses capítulo 3, verso 10, el verso 10a, nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. The Apostle Paul wanted those early Christians to have a great knowledge of God and to really know Him, to know Him profoundly, richly. And in Philippians 3:10, he actually writes
that I may know him and the power of his resurrection. Mis amados hermanos, con el transcurrir de un conocimiento de los días, nosotros deberíamos conocer a Dios en un sentido más profundo. Y nuestra fe en Él y nuestra relación con Él debe crecer cada día. Y nuestra relación con Él debe desarrollarse con el pasar de los tiempos. And even we today, we should grow in our knowledge of God and know him deeper and more richly. ¿Cómo podemos conocer mejor a Dios? Leyendo la palabra de Dios diariamente, meditando en su palabra, buscándola en oración, en tiempo y fuera de tiempo. And how can we get to know God better? By studying his word and improving our prayer life constantly. Nosotros como cristianos tenemos que dominar, conocer la palabra de Dios para poderla llevar a otros. We as Christians need to really learn these scriptures so that we can take that message to others. Tenemos los cultos de oración, de estudios bíblicos, los cultos normales, aquí donde vamos a poder conocer mejor la palabra de Dios. And we have here, for example, in this church, we have prayer service, we have our regular service, and we have Bible study. Here's a place where you can really learn. Y entonces vamos a tener ese crecimiento en el conocimiento de su palabra. And then your knowledge of him and his word will grow. En quinto lugar, el apóstol Pablo oró allí por aquellos hermanos para que fueran fortalecidos por el poder de nuestro Dios. Paul also prayed that those early Christians would get strength through the power of God. En aquel tiempo, aquellos hermanos cristianos de aquel entonces afrontaban, es decir, enfrentaban las dificultades, enfrentaban penurias de la vida, sin muchas de las ventajas que usted y yo hoy tenemos. Y como resultado, mis amados hermanos, de los descubrimientos, de los inventos de la ciencia moderna, those early Christians faced a lot of difficulty at that time, unlike us nowadays where we have the luxury basically of modern inventions and modern science. Aquellos hermanos cristianos no tenían los beneficios que usted y yo tenemos de la medicina moderna, y aquellos hombres y mujeres, hermanos, fueron capaces de vivir allí en el mundo difícil que les tocó. Vivieron con paciencia y vivieron con gozo, porque se equivocaron con el poder de Dios. So those early Christians didn't have modern medicine or anything like that, but they were able to live in that difficult world with joy because they had the power of God. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No tenían tecnologías, la ciencia no era avanzada, pero había algo muy profundo, el poder del Señor. Ephesians 6:10 says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might." They didn't have any luxuries or anything, but they learned how to live and they were happy because of the power of God. En sexto lugar, el apóstol Pablo oró por aquellos hermanos, por ellos para que tuvieran agradecidos. Paul also prayed for those
there in Colossians, that those Christians be thankful continuously. Dice el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verse 12. Oh. El 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colossians chapter 1, verse 12 and 13. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and has translated us unto the kingdom of his dear Son. Qué hermosos estos versículos, qué profundos. Y cuando los analizamos, dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, salimos de las tinieblas a la luz. These verses are beautiful because it's telling us here, when we accept Jesus as our Savior, we leave the power of darkness and go into the light. La luz, porque cuando venimos a Cristo nos muestra el camino verdadero. Dice, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus tells us He is the light, He is the way, He is the life. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos esperanza, gozo, plenitud en todo lo que vamos a proyectarnos. When we accept Jesus as our Savior, of course we have salvation, but we have light that's going to guide us in this life. Y cuando somos agradecidos, mis amados hermanos, a Dios, el desarrollo del hábito, de este hábito de ser agradecidos, nos ayuda a vencer la tendencia hacia la negatividad en nuestras vidas y el pesimismo en nuestras vidas, que hace daño al crecimiento y a la relación personal con Dios. And having the habit of being thankful is something that will help us overcome any feelings of negativity that hurts our relationship with God. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra atención sobre nuestras bendiciones y cuando enfocamos nuestra atención hacia los beneficios y nos concentramos, mis amados hermanos, en las cosas buenas, nuestra vida se llena de hermosura y nos permite alabar a nuestro Dios y nos permite dar ayudas a aquellos que están a nuestro alrededor, que necesitan que le tendamos nuestras manos, que le llevemos el Evangelio, que ellos conozcan del plan de salvación. When we focus on our blessings and all the good things we have in our lives, we can see the beauty in our lives, and it helps us worship God and to help others, to take the gospel to others. Y para concluir, podemos decir en esta mañana, mis amados hermanos, que cuando hacemos el estudio atento a la oración del apóstol Pablo, que nosotros hemos estado analizando hoy, no puede sino que alentarnos a enfrentar la vida con sus dificultades y también, mis amados hermanos, con el desafío de sus oportunidades. And so in conclusion, after studying Paul's prayer here, having this attitude will help us, face life, and also to let us realize the opportunities we have in this life. En nuestras vidas se van a presentar dificultades, problemas, pero con Cristo somos más que vencedores. We're going to have difficulties in this life and problems, but with Christ we will be victorious.
Pero tenemos también que, como cristianos, en nuestras vidas cristianas, tomar esos desafíos de las oportunidades que nos da el Señor, de vivir una vida diferente, pero con la esperanza de que el día que nosotros cerremos nuestros ojos, vamos a ver cara a cara a nuestro Dios. And through Christ, we can be sure that the day we close our eyes in death, we will see Him face to face. Esta oración del apóstol Pablo, que él levantó a favor de aquellos pioneros cristianos, es latente para nosotros hoy día. Y debemos de tomarla como un ejemplo y llevarle a cabo todas estas cosas en nuestras vidas cristianas y buscar del Señor más y más. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Permite que podamos aprender cada día más de ella y que cada una de las enseñanzas que nos dan sea de bendición para nuestras vidas y sirvan para poder estar cada día más cerca de ti. Bendícenos, Señor. Permite que estas 52 semanas que vamos a comenzar a orar por estos misioneros, por estas etnias no alcanzadas, sean de bendición para nuestras vidas y para aquellos que están allí en aquellos terrenos. Acompáñanos en el día de hoy a cada uno de nosotros. Sé con cada una de nuestras necesidades, con los enfermos, con los que sufren, Señor, y necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, we're going to pick up the offering, but first a short prayer. Lord, we thank you for today. We thank you for sending your Son who died for us, Lord. We ask that we always be aware of our blessings and all the good things that we have, Lord, in this life, and use us to spread your message to the people in our community. In the name of Jesus, amen. Pongámonos en pie, vamos a terminar este tiempo de adoración. Alcemos nuestros ojos y miremos la cosecha para buscar al perdido. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. No. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como
las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Amén. Amén, amén. Esta alabanza habla de que nos esforcemos y seamos valientes, ¿verdad?, para llevar la palabra de Dios a las naciones. Y esta es nuestra Jerusalén, esta es nuestra Judea. Aquí tenemos que decirle a las personas que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Él viene pronto. Y que Él es la vida, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Fuera de Él no hay esperanza. Que anunciemos y tomemos el tiempo y nos tomemos esto en serio, de decirle a las personas que Cristo vive y que Cristo viene. Le damos gracias a Dios por este tiempo y a cada uno de ustedes. Que tengan una semana victoriosa en el Señor. Quedamos despedidos.